La energía es la fuente más importante de negocios en Houston. Históricamente, esta ciudad ha sido semillero de empresas relacionadas con el petróleo y con fuentes renovables. Esto le ha merecido el título de capital de la energía. Hoy conoceremos a un venezolano con una trayectoria espectacular en la formación de empresas a nivel internacional. Él es actualmente fundador y ejecutivo principal de Westland Americas Offshore, una empresa privada de exploración y producción de petróleo en aguas profundas. Vayamos a la entrevista pregrabada con Iván Sandrea. Iván Sandrea, bienvenido a Nexo Latino. Buenos días, Marco. Muchas gracias. Un placer estar aquí contigo. A pesar de ser una persona tan joven y a pesar de eso tan exitoso, ¿cuál ha sido tu experiencia empresarial más memorable? Marco, excelente pregunta. Mira, la manera que yo lo veo es que todas han sido buenas. Y cada una que me tocó en su debido momento y sirvió para algo en todo lo que ha sido mi trayectoria. Tengo trabajando unos 25 años, casi 27 años ya. Y he tenido 12, 13 trabajos en diferentes países. Este, Cosa que es muy importante es que yo buscaba esos cambios. O sea, cuando yo llegaba a cierto nivel, cómo me sentía, si podía seguir creciendo, si había aprendido, si yo veía que tenía una oportunidad delante que me tenía que preparar, entonces me preparaba. Entonces he hecho trabajo técnico, he hecho trabajo de banca, he hecho trabajos de analista, he hecho trabajo haciendo forecasting en organizaciones como la OPEP, he trabajado en Noruega, he trabajado en México, he trabajado en Venezuela. Entonces, pero cada una de estas verdaderamente sirvió. La que más probablemente me ha gustado fue básicamente la que más he disfrutado, fue porque creamos algo muy importante y fue Sierra, fue cuando me mudé de Londres a México para arrancar con un grupo de personas, una empresa que se convirtió en una de las más grandes y que hoy día estamos muy orgullosos del legado y todo lo que se construyó. Y esa es una de las más, pero he disfrutado todas mis oportunidades. Cada una de ellas ha servido para algo. Tu mundo definitivamente ha sido la energía en general. Y entonces, en este momento, hace relativamente poco, iniciaste una nueva aventura de emprendimiento. ¿Por qué el sector que elegiste? ¿Por qué no entraste en los renovables, en las nuevas tecnologías, etcétera? Mira, el sector energético es mi pasión. Y es una de las grandes megatendencias, al igual que la tecnología, la medicina, la demografía, temas ambientales, y es toral para la sociedad. Y hoy día estoy arrancando una compañía con dos personas en México muy talentosas que se va a llamar Pure Solar y que estamos totalmente enfocados en lo que es el reciclaje de los paneles solares. Esos paneles solares en el mundo hay muchísimos, hay millones en California, en Texas, en México, en Sonora, en todos lados hay, si nos concentramos en esta región. Y sabes que cuando se acaba la vida del panel, lo que hacen es quitarle el vidrio, el aluminio alrededor, un cablecito y los botan a la basura. Eso es un grave, una situación muy grave ambientalmente y no tiene sentido para mí que tú trates de obtener energías limpias y la pongas en tu casa. Yo tengo 100 paneles solares en mi casa, pero me parece poco razonable que eso después termine en un landfill, en un basurero. Entonces estamos buscando una tecnología o combinación de tecnologías que ya las estamos encontrando, mezclando know-how en México, en otros países de Europa y aquí en los Estados Unidos, donde podamos integrarlos para reciclar los paneles y extraer
los materiales preciosos y poder reinsertarlos en la cadena de valor. Entonces sí me interesa. No me voy a salir del tema energético. Hablando de Latinoamérica, ¿cuáles son tus enseñanzas? ¿Cuáles son las enseñanzas de trabajar en Latinoamérica con el contexto político, el contexto financiero y el contexto, digamos, de opinión? Mira, yo soy latino, pero también soy un profesional del mundo. He trabajado en 12, 13 países, he vivido en muchos de ellos. Este, y te voy a decir algo, yo creo que tenemos una ventaja grandísima los que nacimos en Latinoamérica o trabajamos en México y venimos mucho a Estados Unidos y dependemos de muchas de las grandes cosas que nos unen. Una buena pregunta. Este, yo creo que tener una educación común, yo estudié el colegio en Venezuela, pero la universidad la hice aquí, la hice en Texas. Tener una educación común y aprender las dos perspectivas, las dos maneras, las dos tienen mucho valor. Al final en tu carrera a veces no sabes por qué lo necesitas en ese momento, pero viene después. Tener una historia en común ayuda. A mí personalmente, el hecho de que mi papá hayan nacido uno en Trinidad, mi mamá en Venezuela, hayan vivido en México, después se mudaron a Venezuela. Cuando regresé 40 años después a México, esa historia fue crítica porque yo podía decir, aquí estudió mi papá, aquí estudié yo, te conocimos acá, estamos relacionados, hay una historia. Tal. Otra cosa que es fundamental, una de las lecciones, es ser apolítico. Latinoamérica es un roller coaster y ahora los Estados Unidos, ¿no? Políticamente. Entonces es fundamental eh, mantenerte muy respetuoso y muy centrado en ese tema y, y tratar de hacer lo que viniste a hacer, lo que debes de hacer y lo que sea tu pasión y lo que te gusta hacer. Pero a menos de que sea político, pero si no eres político, mejor no te relaciones con eso para nada. Explicar a los inversionistas, una de las lecciones también ha sido explicar a los inversionistas. Por ejemplo, yo he dependido de inversionistas internacionales, pero he dependido de inversionistas de fondos de pensiones de México, así también como inversionistas americanos. Y nuestro rol como latinoamericanos es explicar correctamente y perfectamente lo que pasa en nuestros países, las oportunidades. Pues hay que articular bien, hay que explicar bien, porque hay mucho potencial por desarrollar en México y Latinoamérica y otros países. Y sí hay una necesidad de capital a gran escala, que muchas veces viene de Estados Unidos o viene de México, viene de otros lugares. Entonces, ser uno de nuestros grandes roles y lo que me ha permitido a mí una de las grandes lecciones es hacerlo difícil, fácil para que todos seamos exitosos. Entonces, sí, soy un embajador sí, de lo que hacemos, con quién lo hacemos y dónde lo hacemos, ser profesionales. Y lo último es, tú tienes que cumplir. Si tú te comprometes en hacer algo y estás involucrando varios países, varias culturas, sobre todo que los latinos, mucho, lamentándolo mucho, hay a veces un contexto donde no hay mucha credibilidad o hay historias raras. Entonces, tú tienes que cumplir y tienes que demostrar que eres diferente. Características de un emprendedor exitoso. Con tu experiencia, con tu, digamos, con tu vasta experiencia internacional, ¿qué has visto en general que podías decir, estas son los tres rasgos de personalidad o de educación que pueden contribuir al éxito? Mira, otra excelente pregunta. Soñar que todo es posible es fundamental. O sea, yo soy un gran soñador y trato de visualizar cosas y oportunidades, pero hay que soñar y hay que mantenerlo vivo y rodearte de gente que te alimente eso y, y funcione. Lo segundo es saber
escoger tu equipo muy bien y motivarlos. Si eres emprendedor, tienes una gran responsabilidad. Tienes una gran responsabilidad de llevar a la gente que te acompañen y pedirle a gente que te acompañe, a veces familias enteras que dependen de ese trabajo, que te acompañen para lograr algo que a veces parece imposible o que no lo cree nadie. Ese es el reto. Ese es el reto donde los odds es 1 a 12 de un emprendedor. Un emprendedor comienza una empresa, es 1 a 12 la probabilidad de éxito. Tercero, tomar riesgos y estar agradecido. Si no tomas riesgos, es muy difícil ese sueño, hacer ese sueño realidad. Vas a tener que inventar una tecnología, vas a tener que hacer pruebas, caerte muchas veces, a veces se gana, a veces se pierde, pero tienes que tomar riesgos. Yo creo, hay 2, 3 cosas que a mí me encantan con esto concluyo. Bueno, la pasión es fundamental. Tu equipo, tú tienes que hacer lo que sea que vayas a hacer como emprendedor, tienes que estar apasionado, tienes que creer. Si tú haces algo porque simplemente creo que voy a hacer dinero, no va a funcionar. Tú tienes que creer en eso, tú tienes que creer que puedo lograr tener un impacto más allá, que voy a poder hacer algo transformacional, que lo voy a disfrutar, que voy a hablar de eso 24 horas al día, que tu esposa va a estar orgullosa de tu esposo, que tus hijos, que tus compañeros. O sea, tú tienes que estar orgulloso de lo que estás haciendo. Entonces, el propósito no puede ser solo eso, tiene que haber más. Y después podemos hablar de eso. Y finalmente, te voy a decir un consejo que yo creo que es crítico. Y no lo hacen muchos. Y es celebrar los hitos. Cada vez que un emprendedor, y esto lo hicimos en Sierra y lo hago en todas mis empresas, que logramos algo. Oye, hicimos una aplicación y nos regresaron la aceptación. Nos aceptaron tal, nos abrieron la cuenta de banco, en un país nos dieron una cita, ganamos algo, hasta cosas mayores, hicimos un descubrimiento o hicimos una compra y aceptaron nuestra oferta. Pero yo celebro todos los hitos, o sea, lo celebro, puede ser un pastel, puede ser poner música, puede ser abrazarte con tu equipo, mandar un mensaje claro y explicando el por qué esto es importante, pero es celebrar todos los hitos. No, la gente, los tradicionales y las grandes corporaciones esperan hasta fin de año para celebrar o esperan hasta fin de año para hablar con sus empleados, para decirle, oye, te fue bien, te fue mal. No, hazlo todos los días, hazlo el viernes, hazlo el lunes. Y si el lunes recibieron la empresa una carta importante que les dieron un permiso, celebran. Entonces, yo creo que eso es un tema es muy particular mío. No lo veo que lo hacen muchas empresas, pero sí es fundamental. Gracias Iván Sandrea, CEO de Westlawn Americas Offshore, por compartir consejos en el campo de los hidrocarburos con nuestros televidentes. Llegamos al final de un episodio más de Nexo Latino. Gracias por su atención. Los invitamos a visitar nuestra página de internet nexolatinoinc.com y conectar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Esto es todo por hoy. Soy Marco Bracamontes. Hasta la próxima, aquí en Nexo Latino. Este programa es generosamente apoyado por Ipsum General Contractors y Astounds.